Buenas noches con todos y con todas. Hoy nos toca la tercera sesión correspondiente a la tercera fase del ciclo de inversiones. Y para poder ubicarnos en el ciclo de inversiones, les decía en la primera sesión que el ciclo de inversiones vigente en las normas del INVIERTP, que es el nombre corto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. La segunda sesión se trató sobre la programación multianual de inversiones, la cual su hito final de esta fase es la aprobación de la programación multianual de inversiones, que comprende el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones. Además, decíamos que esta primera fase va de manera transversal a las 4 fases del ciclo de inversiones, es decir, a la fase de formulación y evaluación, a la fase de ejecución y a la fase de funcionamiento. La tercera sesión hablamos sobre la fase de formulación y evaluación y decíamos que su hito culminaba con la declaratoria de viabilidad cuando se trate de un proyecto de inversión pública y de su aprobación cuando se trate de una inversión que no es un proyecto de inversión pública, aquellas que las conocemos como las IORs. Como les digo, esta fase culmina o su hito final es la declaratoria de viabilidad o la aprobación. Y luego entramos a la fase de ejecución tal como se puede visualizar en esta lámina, ¿no? En esta sesión trataremos sobre estos 8 aspectos. Hablaremos sobre las etapas de la fase de ejecución de inversiones. Luego hablaremos de algunas definiciones, algunos conceptos que son necesarios y que utilizaremos durante la exposición de esta fase. Estamos hablando haremos un recuerdo de qué es un proyecto de inversión pública, qué es una inversión que no constituye proyecto de inversión pública. Hablaremos de cuándo aplicamos un expediente técnico o documento equivalente. También hablaremos sobre la concepción técnica del proyecto. También desarrollaremos acá sobre qué es el dimensionamiento, para luego pasar a explicarles tal como se hizo en las 2 fases anteriores, o sea, quiénes son los actores en esta fase y cuáles las funciones que le corresponden a esta fase. Luego hablaremos sobre el proceso de la fase de ejecución de inversiones, luego el sistema de seguimiento de las inversiones, el seguimiento de la ejecución de inversiones, algunas disposiciones complementarias finales, tal como indica la directiva, y los formatos que se utilizan en esta fase. Las etapas de la fase de ejecución de las inversiones, tal como indica la lámina, comprende 2 etapas. Primero, la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, que es la primera etapa, y la segunda etapa corresponde a la ejecución física de las inversiones. Nótese que acá estamos hablando de elaboración de expediente técnico o ejecución física una vez que se haya concluido la fase de formulación y evaluación con la viabilidad de los proyectos o la aprobación de las IORs. Cada una de estas 2 etapas comprende además la ejecución financiera de cada una de estas, es decir, el costo en el cual incurriremos en la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y el costo en el cual incurriremos durante la fase de ejecución en las acciones de los componentes de las alternativas de solución planteadas en la fase anterior, que es en la fase de formulación y evaluación. Así es que estas son las 2 etapas de la fase de ejecución.
como les decía, vamos a recordar algunas definiciones. Y decíamos que un proyecto de inversión pública es una intervención temporal en el tiempo. Es decir, tiene un inicio y tiene un final. Y además que se financian total o parcialmente con recursos públicos y son destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural. Su ejecución física y financiera puede hacerse en más de un año fiscal. Cada uno de estos 4 temas tiene como propósito la creación, ampliación, mejoramiento o la recuperación de la capacidad de producción de bienes, que es competencia del Estado en sus 3 niveles de gobierno. El Estado o estos 3 niveles de gobierno, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales o de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, está establecida cuáles son las competencias que le corresponde a cada uno de estos 3 niveles de gobierno. También recordemos que el objetivo principal del Estado en sus 3 niveles de gobierno es la provisión de bienes y servicios públicos. Para ello podremos plantear un proyecto de inversión pública que tenga como propósito la creación de un servicio, la ampliación, el mejoramiento o la recuperación, ¿cierto?, de un servicio en cuanto a su capacidad productora de bienes o servicios, como vuelvo a repetir, que es competencia de cada uno de los 3 niveles de gobierno. Y también decíamos que las inversiones, estas intervenciones temporales comprenden 2 tipos de inversiones. Aquellos que son proyectos de inversión, y dentro de proyectos de inversión hablábamos de fichas técnicas estándar, fichas simplificadas, fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad. Y cuando hablamos de fichas técnicas estándar, nos estamos refiriendo a aquel que tiene un diseño homogéneo de proceso de producción del servicio susceptible a ser replicado, por ejemplo, en temas de educación o de salud. Y cuando hablábamos de fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad, en la sesión anterior decíamos cómo podríamos determinar si es de baja y mediana complejidad, y para ello utilizábamos 2 criterios. Una era por el monto de inversión, y ese monto de inversión, de acuerdo a ciertos parámetros establecidos, podíamos indicar que era un monto bajo, medio o alto. Y el segundo criterio que utilizábamos era aplicar una batería de preguntas. Asignado un puntaje a esta batería de preguntas, podíamos determinar si el proyecto era de alto riesgo, medio o bajo riesgo, y la comparación entre el costo bajo, medio y alto y el nivel de riesgo o incertidumbre bajo o medio nos podría determinar si el proyecto es de baja o mediana complejidad. Y los estudios de preinversión a nivel de perfil, que hablábamos aquellos de alta complejidad, principalmente para aquellos que iban a poder ser ejecutados bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, o aquellos que podrían ser ejecutados por la modalidad de obra por impuestos. Estas intervenciones temporales también comprendían aquellas inversiones que no constituyen proyectos de inversión pública, y nos estamos refiriendo a las IORs: inversiones de optimización, inversiones de ampliación marginal, inversiones de reposición e inversiones de rehabilitación. Y también para recordar, decíamos que inversiones de optimización constituyen inversiones menores que resultan de un mejor uso o aprovechamiento de los factores de producción disponibles en una unidad productora de servicios. Su objetivo era satisfacer un cambio menor en la magnitud de la cantidad de demanda o mejorar la eficiencia de la prestación del servicio. ¿Y cómo se identificaba? Sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora existente y de la demanda por sus servicios. Cuando hablábamos
de inversiones de ampliación marginal, decíamos que comprende al menos 4 aspectos. El primero, que la ampliación marginal del servicio son inversiones que incrementan la capacidad de una unidad productora hasta un 20% en caso de servicios relacionados con proyectos estandarizados por el sector. Y también hablamos de inversiones de ampliación marginal porque comprende, ¿no es cierto?, inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad o empresa pública y estas no modifican la capacidad de producción de los servicios. Un tercer aspecto dentro de este tipo de inversión, hablábamos de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos, intervenciones que se derivan de una planificación de incremento de oferta de servicios en el marco de la programación multianual de inversiones. Y esta adquisición de terrenos debe cumplir con normas técnicas de construcción y ampliación de edificaciones y obras civiles públicas. También decíamos que las ampliaciones marginales o la ampliación marginal o inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencias, orientadas a la eliminación o reubicación de redes de servicios públicos, tales como sistemas de agua, desagüe, electricidad, telefonía, internet, etcétera, que faciliten la futura ejecución de un proyecto de inversión pública. Y hablábamos de inversiones de rehabilitación cuando constituyen inversiones destinadas a la reparación de infraestructura dañada, tal como ya indica su nombre, o equipos mayores de una unidad productora de servicios para volverlos al estado o a su estado original. Y hablábamos de inversiones de reposición cuando constituyen intervenciones destinadas al reemplazo de activos existentes, como es equipamiento, mobiliario, vehículos, etcétera, de la unidad productora de servicios, cuya vida útil haya culminado y que formen parte de la unidad productora de servicios. Cuando estamos hablando de unidad productora de servicios, ya les hacía referencia en la sesión anterior y les ponía un ejemplo de un servicio educativo, el cual analizábamos uno de sus factores productivos, que era el de infraestructura, y esta unidad productora de servicios, en ese su factor de producción de infraestructura podíamos encontrar ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, ambientes complementarios, podíamos encontrar el cerco perimétrico, la canchita múltiple, etcétera, etcétera, los cuales están referidos a los activos estratégicos mediante los cuales podemos brindar servicios educativos de calidad. Otras definiciones, al menos referida a la concepción técnica y al dimensionamiento. ¿Por qué estos dos conceptos? Porque cuando pasemos a la fase de ejecución, la elaboración del expediente técnico o las modificaciones que se den durante la ejecución física deben guardar correspondencia o deben ser elaborados y ejecutados bajo los mismos parámetros mediante los cuales se declaró la viabilidad. Y esos parámetros están establecidos en la concepción técnica y el dimensionamiento. ¿Qué es la concepción técnica? Dice, se refiere a la alternativa de solución con la cual se busca lograr el objetivo central de la inversión acorde con la evaluación técnica y económica realizada. Es decir, que la elaboración del expediente técnico no puede alterar o las modificaciones que puedan darse durante la elaboración del expediente técnico no puede o no debe alterar la concepción o el objetivo central del proyecto. Su ejecución permite lograr la meta de producto asociada al cierre de brechas porque está manifestada en el objetivo central del proyecto. Y cuando hablemos de dimensionamiento, dice, es la condición por la cual el tamaño o capacidad de la producción de la inversión guarda correspondencia con la demanda del bien. ¿Qué te está diciendo? Que el servicio motivo de la inversión, ¿no es cierto?, debe guardar correspondencia entre la proyección o el dimensionamiento de la demanda que hemos realizado o que hemos evaluado
con el tamaño y la capacidad de producción de la inversión en cada uno de sus componentes. Y la consistencia está referida a la acción por la cual la unidad formuladora corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y que se cumple con las condiciones de dimensionamiento. Es decir, antes de aprobar el expediente técnico, lo que debe hacerse es un proceso de consistencia. ¿Y a qué se refiere la consistencia? Es que el expediente técnico haya sido elaborado, formulado, bajo los mismos parámetros mediante los cuales se declaró la viabilidad, los cuales no alterarán la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto. Otras definiciones, que es un expediente técnico, o cuando elaboramos un expediente técnico, o cuando elaboramos un documento equivalente. Elaboraremos un expediente técnico cuando la inversión comprenda al menos un componente de obra civil. Nosotros la conocemos que comprenda una infraestructura, por tanto, elaboraremos un expediente técnico. Y cuando elaboraremos un documento equivalente, un documento equivalente está referida a especificaciones técnicas o términos de referencia. ¿Cuándo será especificaciones técnicas? Por ejemplo, cuando un componente comprenda el tema de equipamiento. Para ello no elaboraremos un expediente técnico, sino más bien unas especificaciones técnicas. Y si uno de los componentes comprende componentes de servicio, entonces elaboraremos términos de referencia u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente. Otro concepto que es necesario identificar o explicar es qué es una unidad ejecutora. Una unidad ejecutora es una unidad creada de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tal como habíamos explicado en las sesiones anteriores respecto a la fase de programación multianual de inversiones y respecto a la fase de formulación y evaluación, habíamos identificado actores y las funciones que cada uno de estos tiene en cada una de las fases. En esta fase de la ejecución, los actores serán los siguientes: la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, tendremos a la Unidad Ejecutora de Inversiones, tendremos a la Unidad Formuladora, tendremos al órgano resolutivo y tendremos a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, los cuales son los actores en esta fase del ciclo de inversiones. Comencemos. El primero uno de los primeros actores es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, quien es la máxima autoridad técnico-normativa. Decíamos en los aspectos generales del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones que uno de los principales cambios que se había dado para el INVIERTP era que el Ministerio de Economía y Finanzas participaba solamente al inicio y al final. Y al inicio, en la aprobación de directivas y procesos, procedimientos, lineamientos, instrumentos metodológicos generales y complementarios para la aplicación en la fase de ejecución. Otras funciones de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas es regular los procesos y procedimientos para la fase de ejecución, así como sus funciones y atribuciones de los órganos del INVIERTP. Es decir, define cuáles son sus funciones en esta fase de la unidad ejecutora de inversiones, de la unidad formuladora, de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, del órgano y del órgano resolutivo. Además de eso, supervisa y publica anualmente la calidad de la aplicación de la ejecución de inversiones mediante muestras de la inversión registrada en el Banco de Inversiones. En el Banco de Inversiones tenemos todos los proyectos en sus diferentes tipologías, tanto de las municipalidades, de todos los gobiernos regionales y de todos los sectores.
Otra de las funciones es que aprueba directivas que regulan el funcionamiento del banco de inversiones, el sistema de seguimiento de las inversiones y otros aplicativos del invierte, considerando la articulación intersistémica. Hablamos de articulación intersistémica, de esa articulación que debe tener otros sistemas administrativos con el sistema de inversiones, principalmente el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema de Planeamiento Estratégico, el Sistema de Abastecimiento, principalmente esos tres. Claro que también, seguramente en menor medida, el sistema de recursos humanos, el de contabilidad, el de tesorería, el de control interno, etcétera, etcétera. Otra de las funciones es que desarrolla, implementa y gestiona el banco de inversiones, estableciendo las habilitaciones para el registro y actualización de inversiones en la fase de ejecución. Ejemplo, si la vigencia de un expediente técnico ya ha excedido los 3 años, por tanto, en las funciones que le corresponde a la Dirección de Programación Multianual de Inversiones, podría deshabilitarlos o habilitarlos para su ejecución. Otro de los actores, el órgano resolutivo. ¿Y quién es el órgano resolutivo? En los 3 niveles de gobierno es el siguiente. A nivel de gobiernos locales, el alcalde es el órgano resolutivo. A nivel de gobiernos regionales es el gobernador, y a nivel de sectores el órgano resolutivo es el ministro. ¿Y qué funciones tiene? Autoriza la elaboración del expediente técnico, documento equivalente de las inversiones que hayan sido declaradas viables. En la fase de formulación y evaluación hemos declarado viable el proyecto, y quien autoriza el paso a la siguiente fase de ejecución en su primera etapa, que es la elaboración del expediente técnico, es el órgano resolutivo, el alcalde, el gobernador, el ministro. Otra de sus funciones también es autorizar la segunda etapa de la fase de ejecución, es decir, autorizar la ejecución física y financiera de las inversiones que han sido declaradas viables mediante fichas técnicas. También indica que dicha autorización no resulta necesaria cuando se haya otorgado la viabilidad mediante un estudio de preinversión, a aquellos estudios de alta complejidad. Estas funciones de autorización de la elaboración del expediente técnico o la ejecución física y financiera pueden ser delegables. Es decir, esta facultad que tiene el órgano resolutivo puede ser delegado por ejemplo, al gerente general o alguno de los gerentes de línea para autorizar la elaboración o la ejecución física. Otro de los actores, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones de cada uno de los 3 niveles de gobierno, y sus funciones son las siguientes. Realizar el seguimiento de la fase de ejecución de las inversiones, es decir, hace seguimiento en caso del expediente técnico de los plazos que corresponde de acuerdo a su plan de trabajo, la elaboración y aprobación del expediente técnico, y luego de la fase de ejecución. Otra de sus funciones es monitorear el avance de la ejecución de la inversión sobre la base de la información registrada por la unidad ejecutora en el banco de inversiones, realizando reportes en el sistema de seguimiento de las inversiones. Este monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y nos estamos refiriendo que lo que registra la unidad ejecutora en la fase de ejecución está en el formato 8C, que es la fase de ejecución, la elaboración del expediente técnico, su cronograma de ejecución física y financiera, o en el formato 12 respecto a la programación o a la proyección de la ejecución física y financiera. Otra de las funciones de las OPMIs de estos 3 niveles de gobierno es promover la revisión periódica de las normas técnicas sectoriales y participación en la actualización y coordinación con la unidad formuladora y unidad ejecutora, es un tema normativo,
y remitir información sobre las inversiones que solicite la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y demás órganos del INVIER-TP. Otro de los actores, la unidad formuladora, otro de los actores en la fase de ejecución. Y nos estamos refiriendo a la unidad formuladora de los 3 niveles de gobierno. Sus funciones, tres principales. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico, documento equivalente y la ficha técnica del perfil que sustentó la viabilidad. ¿Qué es lo que te está diciendo? Declaraste viable el proyecto, pasaste a la fase de ejecución. En la fase de ejecución comenzaste con la elaboración del expediente técnico. El resultado de la elaboración del expediente técnico debe ser consistente con los parámetros mediante los cuales se declaró la viabilidad. Esa consistencia, esa revisión de esa consistencia que no altere la concepción técnica, es una de sus funciones de la unidad formuladora. Otra de sus funciones es evaluar y registrar las modificaciones durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente que han sido sustentados por la unidad ejecutora, lo que acabo de explicarles. Y además remitir información sobre las inversiones que solicite la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y demás órganos del INVIER-TP. Otro de los actores, como les indicaba, y probablemente el principal en esta fase, es la unidad ejecutora de inversiones. Y la unidad ejecutora de inversiones nos estamos refiriendo otra vez a los 3 niveles de gobierno. Tiene al menos 8 funciones principales. Una de sus funciones es que es responsable de la fase de ejecución de inversiones del ciclo de inversiones, es decir, la primera etapa, que es la elaboración del expediente técnico, y la segunda etapa, que es la ejecución física y financiera, culminando con el cierre del proyecto. Otra de sus funciones, elaborar el expediente técnico, documento equivalente de los proyectos, cautelando que se mantenga los 2 aspectos que ya les mencionaba, la concepción técnica económica y el dimensionamiento de la inversión declarada viable. Otra de sus funciones es la elaboración del elaborar el expediente técnico, documento equivalente de las inversiones que no constituyen proyectos, que son las IORs, teniendo en cuenta la información registrada en el banco de inversiones. ¿Y cuál es esa información o dónde está esa información? Principalmente en los formatos 8. Otras funciones, la ejecución física y financiera de cada una de las inversiones asignadas a cada una de esas unidades ejecutoras que está dentro de un gobierno local, dentro de un gobierno regional o dentro del gobierno nacional. Otra función, registrar y mantener actualizada la información de la ejecución en el banco de inversiones durante la fase de ejecución. Nos estamos refiriendo al formato 12 o al formato 8. Otra de sus funciones, en caso de los proyectos a ser desarrollados mediante acciones público-privadas cofinanciadas, la responsabilidad de ejecución se establece en el propio contrato. Otra de las funciones es realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el banco de inversiones. ¿Qué es el seguimiento que hacemos? El cumplimiento de lo planificado versus lo ejecutado realmente. A un inicio, registramos la planificación, que es cuál va a ser nuestras metas físicas y financieras que esté acorde al cronograma de ejecución física y financiera que está en el expediente técnico aprobado. Por tanto, a ese hará seguimiento de las inversiones y efectuar esos registros correspondientes de esas variaciones en el banco de inversiones. Y finalmente, remitir información sobre las inversiones que solicite la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y demás órganos del INVIER-TP. Hasta ahí terminamos con los actores, los roles y las funciones que tiene cada uno de estos en la fase de ejecución. Ahora entramos con el cuarto tema, que es el proceso de ejecución de las inversiones. Y el proceso de ejecución de las inversiones tiene al menos 8 partes.
Este proceso de ejecución, la primera etapa, será la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo. En el primero tendremos la participación de la unidad ejecutora de cada uno de los 3 niveles de gobierno. Esta fase inicia luego de la declaración de viabilidad del proyecto y o de la aprobación de aquellas inversiones que no constituyen proyectos, que son las IORs, siempre y cuando, tómese en cuenta, cada una de estas estén registradas en la cartera de inversiones de la programación multianual de inversiones de la primera fase del ciclo de inversiones. Un segundo paso es, dentro de las funciones que le corresponde al órgano resolutivo, es que autorice la elaboración del expediente técnico o documento equivalente cuando se trate de fichas técnicas viables. Un tercer paso corresponde a la unidad ejecutora y a la unidad formuladora, que pueden haber modificaciones durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente que la unidad ejecutora debe sustentar ante la unidad formuladora y aprueba y registra dichas modificaciones, siempre y cuando no alteren la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto declarado viable. Un cuarto paso corresponde al órgano resolutivo y autoriza la ejecución física y financiera en el caso de inversiones viables mediante fichas técnicas. Un sexto paso corresponde a la unidad ejecutora, es que inicia la ejecución física y financiera luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. La aprobación del expediente técnico, decíamos que previamente deberá haber pasado la consistencia, es decir, que no haya alterado la concepción técnica ni el dimensionamiento. Además de eso, para la aprobación del expediente técnico, la aprobación mediante acto resolutivo deberá cumplir al menos 3 aspectos. Una es que tenga una opinión técnica, una opinión presupuestal que garantice su ejecución y una opinión legal. Estos 3 documentos permitirá aprobarlo mediante un acto resolutivo. Un sexto paso, culminada la ejecución física y habiéndose efectuado la recepción de activos de acuerdo a la norma, se realiza la entrega física de los activos de la entidad responsable de la provisión de servicios para la fase de funcionamiento. Es decir, en la fase de ejecución elaboramos el expediente técnico, revisan la consistencia, lo aprobamos por un acto resolutivo, y este acto resolutivo es porque tiene una opinión técnica, una opinión presupuestal y una opinión legal. Ejecutamos físicamente el proyecto en cada uno de sus componentes, culminamos la ejecución física, hacemos la entrega y recepción de los activos de acuerdo a la norma, ¿no es cierto? Y cerramos el proyecto y pasamos a ese séptimo paso, que es la liquidación técnico-financiera. Aprobada la liquidación técnica y financiera, pasamos al octavo paso, que corresponde a las funciones de la unidad formuladora, de la unidad ejecutora de inversiones, y registra el cierre de la inversión en el banco de inversiones. Ahí termina la fase de ejecución para pasar a la siguiente fase, que es la fase de funcionamiento, que corresponde a la operación y mantenimiento. Y para recordarles que la fase de funcionamiento o aquellas acciones de operación y mantenimiento no son acciones de inversión, es decir, que no se financian con recursos de inversión porque corresponden a gasto corriente. Y también para recordar, pero este dimensionamiento de los costos de operación y mantenimiento es parte del proyecto de inversión pública en la fase de formulación y evaluación, sí. Y en la fase de ejecución, no. Solamente de aquellas acciones de inversión. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente. La elaboración del expediente técnico o documento equivalente se sujeta a la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaratoria de viabilidad, y en caso de
de aquellas inversiones que no constituyen proyectos, aquellos denominados las inversiones tipo IOR, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. La unidad ejecutora de cada uno de los 3 niveles de gobierno debe verificar que se cuente con el saneamiento físico y legal, con los arreglos institucionales antes del inicio de su elaboración, y previo al registro del resultado del expediente técnico, remite el formato 8 firmado, visado a la unidad formuladora para su revisión y evaluación y posterior aprobación. Y finalmente, obtener la clasificación de certificación ambiental, así como la certificación sectorial. Muchos de los proyectos que están en la fase de ejecución han sido paralizados porque no se habían resuelto estas interferencias, les vamos a llamar, en la fase de formulación y evaluación o durante la elaboración del expediente técnico. Para poder iniciar a la ejecución física, es más, para la aprobación del expediente técnico, lo que deberíamos garantizar en primer término es que se cuente con el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales antes de proceder con su elaboración. Y todos estos deben ser registrados en el formato 8A y, para su registro en el banco de inversiones. Luego, y pueden darse modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Estas modificaciones se aplican cuando hay cambio de localización dentro del ámbito de influencia. Y si el cambio de localización del proyecto estuviera fuera del ámbito de influencia, por tanto, estaría alterando la concepción técnica del proyecto. No se olviden que en el objetivo central planteamos, ¿no es cierto?, el servicio que vamos a atender y dónde estará ubicado. Y esa ubicación hace referencia al ámbito del área de influencia y área de estudio del proyecto. Fuera de ese, estaría alterando la concepción del proyecto. Variación en la capacidad de producción, que debe guardar concordancia, ¿no es cierto?, que es ese tercer punto, con la demanda de la población objetivo. Se aplica también cuando hay variación a otras alternativas de solución de los estudios técnicos previos aprobados y viables. Es decir, que la elaboración del expediente técnico debe considerar únicamente aquellas alternativas de solución planteadas en la fase de formulación y evaluación en su segundo capítulo, Alternativas de Solución. Estas modificaciones técnicas, estos 4, no alteran la concepción técnica, por lo que procede siempre que no se modifiquen el objetivo central del estudio que declaró la viabilidad, lo que ya les ando repitiendo en las láminas anteriores. Modificación también antes de la aprobación del expediente técnico, la unidad ejecutora sustenta ante la unidad formuladora competente las modificaciones. ¿Y por qué ante la unidad formuladora? Porque fue la unidad formuladora quien declaró la viabilidad y quien garantizará, ¿no es cierto?, que la aprobación del expediente técnico esté bajo los mismos parámetros que se declaró la viabilidad, es decir, que no alteró la concepción técnica. Y ahí dice, la unidad formuladora evalúa las modificaciones y de corresponder realiza el registro en el banco de inversiones. Si luego de la evaluación de la unidad formuladora determina que se ha modificado la concepción técnica o que no subsiste la necesidad de ejecutar la inversión, pues corresponde a la unidad ejecutora realizar el cierre de las inversiones. Es decir, ya no pasamos a la ejecución física, no, porque alteró la concepción técnica o no subsiste la necesidad de ejecutar la inversión. También pueden darse, en otro momento, ¿no es cierto?, en la segunda etapa de la fase de ejecución, modificaciones durante la ejecución física del proyecto de inversión pública. Estas modificaciones durante la ejecución física deben mantener la concepción técnica económica y el dimensionamiento. Es decir, no solamente te está diciendo que debemos mantener la concepción técnica económica y el dimensionamiento
en la elaboración del expediente técnico, en las modificaciones que pudiera haber durante la elaboración del expediente técnico, sino además también las modificaciones que hubiera durante la segunda etapa de la fase de ejecución, que es la ejecución física. Esas modificaciones deben mantener la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. La unidad ejecutora, esas modificaciones, registra estas modificaciones en el banco de inversiones antes de ser ejecutadas, en el formato 8C. Ejecución física de proyectos de inversión se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, donde la unidad ejecutora de los 3 niveles de gobierno debe vigilar permanentemente el avance de la ejecución física, aun cuando no los ejecute directamente. Es decir, si el proyecto se ejecuta por la modalidad de administración directa o por contrata, la unidad ejecutora debe vigilar permanentemente el avance de la ejecución física, aun cuando no las ejecute directamente. Debe verificar que se mantengan las condiciones, parámetros, cronograma de ejecución previstos en el expediente técnico. Es decir, ¿qué es lo que ejecutamos? Lo que ha sido aprobado en el expediente técnico. ¿Y qué tiene el expediente técnico? Básicamente, ciertos parámetros, el cronograma de ejecución física y financiera, y lo que debemos verificar es que se ejecute bajo esos parámetros aprobados por acto resolutivo en la segunda etapa de la fase de ejecución o en la primera etapa de la fase de ejecución, que es el expediente técnico. También ejecutamos las CORs y se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Las CORC realizan su ejecución física y financiera en la fase de ejecución. Sus expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia de 1 año, a diferencia de un proyecto de inversión que tiene una vigencia, ¿no es cierto?, de 3 años. Registro en el banco de inversiones de la fase de ejecución es competencia de la unidad ejecutora, ya que registra el expediente técnico o documento equivalente una vez aprobado. Ahí tienen los formatos, puede ser el formato 8 para la fase de ejecución para proyectos de inversión, el 8C para la fase de ejecución para IORs y adjunta los documentos equivalentes que correspondan o la memoria descriptiva, presupuesto de inversión y el cronograma de ejecución física y financiera. El cierre de inversiones se va a dar mediante el formato 9 que corresponde al cierre de la inversión. Registros en el banco de inversiones en la fase de ejecución, la unidad formuladora y la unidad ejecutora de cada uno de los 3 niveles de gobierno. En caso de la unidad formuladora, registra las modificaciones durante el expediente técnico o estudio definitivo, y las unidades ejecutoras registran las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones mediante el formato 8A o el formato 8C, cuando corresponda a las inversiones que no corresponden, proyectos de inversión pública, las conocidas como las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. El sistema de seguimiento de inversión de las inversiones es un aplicativo que está en la forma del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales son de acceso universal, el que quiera puede usar. Y este sistema de seguimiento es un aplicativo informático que articula con los siguientes sistemas. Recuerden que en la primera sesión, uno de los cambios principales, ¿cierto?, que decía que el INVIERTP promueve la transparencia. Y promueve la transparencia porque está integrado al CIAP mediante el Código Único de Inversiones, está articulado al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y está articulado al Sistema de Información de Obras Públicas, que es el Infoobras. Estos 3 sistemas, o la articulación con estos 3 sistemas, nos permite hacer el seguimiento de la ejecución de inversiones en la fase de ejecución, tomando en cuenta los registros del banco de inversiones de las anteriores fases. Es decir,
Si tenemos el formato 7A, el formato 8, el formato 12, todos ellos se articulan con el CIAF, con el CIACE y con el Infoobras. Ahí tienen, más o menos así es la información que está registrada en el sistema de seguimiento de inversiones que está en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí lo que tienen es si uno puede poner el código único de inversiones, esa nos conducirá a poder evaluar, revisar, identificar esta información, que es el del banco de inversiones, el nombre del proyecto, la cadena funcional, quién es la unidad formuladora, quién es la unidad ejecutora, etcétera, etcétera. Además, los procesos de selección que están articulados al sistema de abastecimiento, que es contrataciones, también podremos verificar el cumplimiento o el avance de la ejecución financiera y toda la información que solicita Infoobras. Si es que ahí tienen en la plataforma del sistema de seguimiento de las inversiones la información correspondiente de cada una de las inversiones y solo basta conocer el código único de inversiones para poder evaluar, analizar, hacer seguimiento del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada uno de los proyectos. En cuanto al seguimiento de la ejecución de las inversiones, los actores, la OPMI, la Unidad Ejecutora de Inversiones, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de cada uno de los 3 niveles de gobierno, en este tema de seguimiento de la ejecución financiera, es responsable de realizar el seguimiento de la fase de ejecución. Solicita información que consideres necesario a los órganos del INVIERTP. ¿Quiénes son los órganos del INVIERTP? Puede solicitar información consolidada a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, solicita información a la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita información a la Unidad Formuladora de Inversiones y a los diferentes órganos del INVIERTP. La unidad ejecutora es responsable de registrar mensualmente información sobre el seguimiento de las inversiones. ¿Mediante qué formato? El formato 12. ¿Por qué en el formato 12? Porque en el formato 12 podemos identificar la programación física y financiera y el cumplimiento de esa ejecución física y financiera o la variación que hubiera o el cumplimiento de ese cronograma debe ser registrada mensualmente por la unidad ejecutora de inversiones en el formato 12B. ¿Y cuándo se hace? Durante los 10 primeros 10 días hábiles del siguiente mes. En el seguimiento de la ejecución de las inversiones también participa el órgano resolutivo de los 3 niveles de gobierno y nuevamente la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. El órgano resolutivo conforma el comité de seguimiento encargado de efectuar el seguimiento de la cartera de inversiones. Y son parte de este comité de seguimiento las unidades ejecutoras y otros órganos o dependencias de la entidad. Cada uno de los 3 niveles de gobierno tiene un comité de seguimiento de inversiones. ¿Quiénes la integran? Generalmente los gerentes de línea o las unidades ejecutoras. ¿Qué se trata en ese comité de seguimiento? Es el avance de la ejecución física y financiera. Además de él, en ese comité se identifica cuáles son los problemas o cuáles son los riesgos por los cuales no se cumple lo planificado, es decir, aquello que se había registrado inicialmente, ese cronograma que se había registrado inicialmente, el cual guarda concordancia o con el cronograma de ejecución física y financiera de los expedientes técnicos. La finalidad del Comité de Inversiones es brindar información mensual sobre el avance de la ejecución de inversiones. Para ello, la OPMI consolida la información del seguimiento y brinda asistencia técnica al Comité de Inversiones.
Finalmente, la OPMI registra los acuerdos, plazos, responsables dados en el comité de seguimiento de la cartera priorizada. Fíjese que acá en el comité de inversiones no se evalúa o no se hace seguimiento o no se monitorea a toda la cartera de inversiones, sino más bien a una cartera priorizada. Y en función de qué se prioriza esta cartera, generalmente es por aquel que tenga mayor asignación de recursos. Y estos tienen que ser registrados en el sistema de seguimiento de las inversiones. Disposiciones transitorias, complementarias y finales. Bueno, principalmente estas están referidas al registro para aquellos proyectos que han sido formulados o que han iniciado su ejecución todavía en el Sistema Nacional de Inversión Pública anterior, que era el SNIF, que para esta fecha en realidad tenemos muy pocos o casi nada. Claro, porque ya ha pasado desde el 2017 que entra en vigencia el INVIERTP hasta la fecha, ya casi no tenemos proyectos en el marco del INVIERTP. Los formatos que se utilizan, tal como ya les había explicado anteriormente, el formato 8A, que es un registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión, y el formato 8B, que son los registros para la ejecución para los programas de inversión, los cuales los van a encontrar también en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas, en ese ítem de inversión pública. También se utilizará el formato 8C para los registros en la fase de ejecución de las inversiones de optimización, ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Y el formato 9 para la culminación o para el cierre del proyecto, luego de haber pasado la elaboración y aprobación del expediente técnico, que era la primera etapa, y la segunda etapa, que es la ejecución física. Culminamos la ejecución física, hacemos la liquidación, o bueno, culminamos la ejecución física, hacemos la entrega y recepción de los bienes y servicios planteados en el proyecto, hacemos la liquidación técnica del proyecto y procedemos al cierre de la inversión de funcionamiento. Eso es todo lo que corresponde a la fase de ejecución en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, más conocido como el INVIERTP en su nombre corto. Muchas gracias.